Hola, buenas noches tengan todos. Es un gusto verles nuevamente después de un pequeño día de descanso. Verles una vez más, listos para estudiar el día de hoy la palabra de Dios. Espero que hayan pasado un bonito sábado. Los que pasamos juntos el sábado, definitivamente que ese fue el caso. Y de igual manera que hayan pasado un bonito domingo en compañía de su familia, de sus seres queridos. Espero que hayan estado bien. Listo, vamos a empezar. Hoy nos toca del verso 10 al verso 17. Vamos a estudiar este milagro que el Señor Jesús hace sobre una mujer que estaba encorvada y que tenía mucho tiempo sufriendo ese padecimiento en su vida. Nomás para una manera de recordar, la última vez que nos reunimos, que fue el día viernes, platicamos sobre la higuera estéril. Habíamos hablado sobre esa parábola que el Señor les había dado a las multitudes y les hablaba sobre una higuera que tenía el dueño de la viña plantada en su higuera, a la cual había venido 3 años consecutivos buscando fruto y no había encontrado nada y había tomado la determinación de cortarla. Sin embargo, el viñador, que es el encargado de la viña, le dice al dueño de la viña que le dé un año más y que él va a hacer cuidados especiales y que va a tener cuidado de ella y la va a abonar y la va a cuidar a esa planta, a ese árbol de higos para que este año produzca y este año no produce, entonces ese año será cortada. Y hablábamos sobre lo que eso significaba y que en la historia del pueblo de Israel siempre se ha identificado con el árbol de la higuera y que el Señor estaba avisándoles que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, como decía Juan el Bautista, y era un llamado al arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. El viñador estaba abonando la tierra con su misma presencia, haciendo milagros como el que vamos a estudiar hoy, y a pesar de todo esto, las personas de esa época no se arrepentían, ¿verdad? No decidían creer. Y en ese contexto vamos a estudiar el día de hoy. Son 7 versos, podemos leer 2 cada uno. Hoy parece ser que no está la suegrita, pero pues si alguien gusta empezar, podemos empezar de una vez. ¿Cuántos empezamos? Unos 2, 3 estaría bien. Son 7 para el día de hoy. Ok, yo empiezo ya. Listo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde, se me achicó, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Listo, le bajo un poquito. Sí. No alcanza a leer el gordo porque está medio borroso acá, se miran ver borroso. Más pequeño ahí, a ver si. Yo estaba en mute y quería leer. Está bien. Toca el 13, don José. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros
¿No desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Leo yo los últimos dos. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a orar y empezamos el estudio. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, nos das la oportunidad de reunirnos una vez más para aprender tu palabra, Dios mío. Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial, porque, Señor, entendemos que es por tu misericordia y por tu gracia que tenemos la oportunidad, el privilegio y el honor, Señor, de poder compartir tu santa palabra y aprenderla juntos. Señor, reconocemos, Señor, que nosotros no hay nada bueno, nada especial, nada diferente, sino lo que tú has puesto desde un principio ahí, Señor. Y, Señor, te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, que tu Espíritu Santo nos siga moviendo, nos siga dirigiendo para seguir aprendiendo y seguir acercándonos cada día más a ti y conocerte más. Y no solamente conocerte más y saber más de ti, pero de igual manera poner en práctica, Señor, las palabras que tienes para nosotros. Para poder, Señor, aprenderlas y vivirlas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Listo, entonces empezamos. El primer verso de esta sección, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Ya teníamos algunos estudios sin estudiar, valga la redundancia, a un milagro del Señor. Habíamos estudiado bastantes enseñanzas, bastantes exhortaciones, bastantes direcciones que le daba tanto a sus discípulos como a la gente, como a las personas que no creían en él, y bastantes parábolas y diferentes cosas. Y ahora volvemos a una obra sobrenatural, a un milagro que el Señor Jesús está haciendo en este caso. Entonces vamos a empezar rapidito en el verso 10. Notamos que el subtema, según Reina Valera 1960, que es lo que siempre usamos, dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Recordemos que el día de reposo en la religión judía es el día sábado. Está escrito en la ley de Moisés: 6 días trabajarás y el séptimo honrarás al Señor tu Dios, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en la religión judía, el sábado no se hace absolutamente nada. No se trabaja, no se camina, no se mueve, nada, porque ese es el día, entre comillas, para honrar al Señor, porque el Señor trabajó 6 días y el séptimo día descansó cuando creó los cielos y la tierra. Sin embargo, el Señor Jesús constantemente sanaba gente, y no solamente sanaba gente, sino que los sanaba y los sanaba en día de reposo, como para dar a entender un punto, para dar a entender que antes del día de reposo hay algo más importante que guardarlo y que guardar la letra del mandato, y era tener misericordia con el prójimo y tener amor para con el prójimo y tener piedad y hacer el bien a otra persona, para otra persona que nosotros podemos ayudar. Era aún más importante que guardar el día de reposo. Y constantemente a lo largo de los estudios que hemos hecho, lo hemos visto, lo vimos bastantes veces en Juan, creo que hasta el día de hoy ya lo hemos visto 2, si no estoy equivocado, 2 veces en Lucas. Entonces el Señor empieza esta porción y estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo, como era costumbre para él, enseñar y hablarles y leerles la porción que les tocaba de la ley y hablarles sabiduría de lo alto. Y en eso dice el verso 11, que había ahí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. ¿De qué sufría esta mujer? ¿Qué tipo de enfermedad era
¿Qué características notan ustedes en el verso 11 sobre el padecimiento que esta mujer tenía? ¿Una joroba que tenía, José? Dice que andaba, ¿Algún problema de columna? la mujer andaba encorvada. Encorvada. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha amanecido con un dolor de tortícolis, donde no puede mover su cuerpo o su cuello a la posición correcta porque le duele muchísimo y trata de mantener la posición y sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Torcida, porque al mantener la posición torcida, el dolor se disminuye, pero poco a poco uno trata de recuperar la movilidad y poder aliviar el músculo para que pueda uno utilizar o poner la posición correcta. Entonces hay una posición correcta y hay una posición incorrecta. Existe lo derecho y existe también lo torcido. Y en este caso, esta enfermedad que esta mujer tenía, hay otra prerrogativa que se utiliza, hay otra descripción para el tipo de enfermedad que esta mujer padecía. Y aparte también nos da un poco más de detalles sobre qué tan grande era este padecimiento. No sé si nota alguien algo diferente entonces sobre la descripción de la enfermedad. Se dice espíritu de enfermedad. Correcto. Que no fuera de cuerpo, sino de espíritu. Correcto, correcto. Esto no era una enfermedad común y corriente. Era una enfermedad que tenía un origen espiritual. Un origen que estaba puesto para atormentar y hacer la vida de esta mujer miserable, hacer la vida de esta mujer dura, triste. En otras palabras, esta entidad espiritual no hay una manifestación, no hay una vociferación como lo hemos visto en otros casos cuando el Señor Jesús habla y se enfrenta con estos espíritus demoníacos. Sin embargo, la raíz de esta enfermedad era una raíz espiritual. Es una raíz que le tenía a esta mujer sometida. Estar encorvado, y pues una persona por lo general se encorva cuando está en señal de sujeción, en señal de sumisión. A un preso o a un esclavo se le tiene encorvado en señal de humillación. Esta mujer no podía ni siquiera tener la dignidad de ver a la gente frente a frente, de alzar sus hombros, de mantener una postura erguida, recta. Y no es algo que duró poco tiempo, sino más adelantito ya leímos que por 18 años esta mujer sufrió este tipo de enfermedad originada por un espíritu demoníaco que la atormentaba. Y parece ser que ella había tratado de muchas maneras encontrar la salida, encontrar la solución a este sufrimiento, a este padecimiento que esta mujer padecía. ¿Y qué característica nos da el verso 11 sobre qué resultados había encontrado ella? Buscando su salida, buscando su solución de muchas maneras. Ninguna. Ninguna. De ninguna manera. Cuando se dice la palabra ninguna, ¿qué implica?
Que no hay forma. Que lo había probado todo, ¿verdad? Ujú. Lo había probado todo, lo había intentado todo. Por 18 años esta mujer había intentado absolutamente todas las maneras habidas y por haber de curarse, de enderezarse y de ayudarse a sí misma con la capacidad de ella y la capacidad de otros, tal vez doctores de la época, expertos, curanderos, y de ninguna manera se había podido enderezar. Referente al Señor haciendo sanidades y hablando sobre el día de reposo y cuál debe de ser el enfoque real sobre el día de reposo, voy a revisar una cita rapidito. Voy a revisar Mateo 12, 11, 12, rapidito se los comparto. Mateo 12, del 11 al 12, tiene que ver con otra sanidad del Señor. Dice el verso 11, 12, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien los días de reposo. Ese era el pensamiento que el Señor tenía referente al día de reposo, y en otra ocasión les dijo que el día de reposo es hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Es decir, el hombre no es más que la ley, sino que la ley está supuesta a ayudar y a servir al hombre. Y en ese caso el Señor hace otra referencia en otra parte, y esa se las voy a buscar rapidito. Referente al día de reposo, recordemos el concepto: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y al Señor Jesús en otra ocasión le preguntan referente a si es lícito sanar en el día de reposo, Juan 5, 17, y él le responde en el 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, nuestro Dios no se toma el día libre, nuestro Dios no descansa, nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios hace constantemente nuevas todas las cosas, como dice el libro de Apocalipsis. Y en esta reunión y en esta situación, el Señor mira a esta mujer y sabe inmediatamente el tipo de padecimiento que esta mujer está sufriendo y cuánto tiempo lo ha llevado. Y en ese momento el Señor se dispone a hacer ¿qué? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en este momento? Lo primero que va a hacer el Señor es va a deshacer. Y eso está en Juan, en el Evangelio, en una de las cartas del apóstol Juan, primera de Juan, si no me equivoco, dice la segunda parte del verso, que el Señor ha venido a deshacer las obras de Satanás. Y esta obra era una obra de Satanás, una obra donde Satanás sin piedad, sin misericordia, había humillado por 18 años a esta mujer constantemente, sin poder alzarse erguida, sentirse orgullosa de sí misma. Imagínense el sufrimiento, el dolor, la tristeza de esta mujer. Caminar viendo hacia abajo todo el tiempo, humillada y sometida por la crueldad de Satanás, sin poder y sin misericordia para poder librarse de este tormento, habiéndolo tratado todo. Esta mujer camina hacia abajo
humillada 18 años de su vida. No sabemos cuánto tiempo, cuántos años tenía, pero 18 años es mucho tiempo. Y en este momento el Señor se dispone a... Vamos a revisar otra cita. Vamos a ver. ¿Cuál era el trabajo del Señor? Enderezar las sendas del pueblo de Dios. Recordemos que esa era parte de la misión de Juan el Bautista. Él decía, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Y el Señor se prepara a enderezar a esta mujer que está sufriendo por 18 años el tormento de Satanás. Voy rapidito a Salmos 42. Salmos 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor está listo a enderezar los pasos de esta mujer. Vamos a ver cómo lo hace. Es el verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta enfermedad le tenía a esta mujer esclavizada, sin poder llevar una vida normal, sin poder levantar la cara y sentirse orgullosa de verse en un espejo. La tenía degradada, atada, atormentada. Y el Señor en este momento la está haciendo libre de ese sufrimiento. ¿Qué otras cosas nos pueden tener atado? ¿Qué cosas nos pueden tener humillado, avergonzado, triste, deprimido, decepcionado? ¿De qué otra manera Satanás nos puede mantener esclavizados? Si no es así como esta mujer que era con una enfermedad. Una compulsión sexual también puede ser una atadura y nos puede tener sometidos y humillados y con vergüenza. Sin poder levantar la cara. Uh-huh. Sin poder sentirnos dignos de la misericordia y el amor y el perdón de Dios. También un problema mental, ¿verdad? Emocional. Nos puede tener esclavizado al cualquier mentira de Satanás que venga a nuestra mente y nos puede tener ahí esclavizados también, un problema psicológico, neurológico. Porque el enemigo viene a nuestra cabeza y nos dice que no valemos nada, que no servimos, que no vamos a poder, que no vamos a ser capaces de, ¿verdad? Y al contrario, Dios nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. El problema es que nosotros no lo hemos buscado de corazón, ¿verdad? Por ejemplo, esta señora o esta mujer estaba encorvada hacía 18 años y no había oído hablar de Jesús, ¿verdad? Ni quien le ayudara a salir de
ese estado, pobrecitas, a ver cómo hacía para poder dormir o para poder sentarse, para poder vestirse, bien difícil. Mi mami está bien cansada nomás. Ok. Escuchar la grabación. Y entonces el Señor en el verso 2 inmediatamente ve la necesidad y ¿qué hace? Escoliosis. Si el Señor usara manga larga, ¿qué hace? Se enrolla las mangas y dice, llegó el momento de trabajar, llegó el momento de quitarle una persona más de la influencia y del poder de Satanás. Y en ese momento le llama y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Recordemos que el Señor Jesús tenía autoridad sobre todo este tipo de cosas. Y dice la palabra, el 13, que puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. 18 años de sufrimiento, 18 años de vergüenza, 18 años de humillación. Han de haber burlado de ella, ¿verdad? Al verlo. Se quedó sin. Nosotros no. Ah, no. José se quedó sin señal. Te quedaste sin señal, José, no te oímos. Se quedó congelado. Eso. Que parece que va a caer una tormenta por acá y tal vez el internet está lloviendo por donde él. Aquí estoy, no se preocupen. Acá también están ahorita en un gran viento y nos hemos hecho acá porque está fuerte el viento. Y acaba de caer una tormenta fuerte también. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Entonces sí, donde se prende una luz, las tinieblas, la oscuridad, huye. En un instante, 18 años de sufrimiento desaparecieron en la vida de esta mujer. El Señor se los llevó. El Señor la desató. El Señor, hagan cuenta de caso que si esta mujer era una esclava, el Señor le rompió las cadenas que la tenían atada y esclavizada y humillada y sometida y con la cabeza hacia abajo y le permitió levantar su rostro con dignidad por primera vez en un muy largo. ¿Qué reacción tuvo esta mujer? ¿De qué manera reaccionó al ver su lamento y su tristeza convertida en gozo, en baile? Y el Señor, viendo su sufrimiento y cambiándolo en la alegría más inmensa y más profunda que una persona pudiera haber experimentado en su vida. Dice el verso 13, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego. En otras versiones en inglés y en otras versiones en español, el luego está traducido como de inmediato, al instante. No es que fue agarrando calor y fue agarrando calor y fue agarrando calor a medida que se fue regenerando y arreglando todo en su cuerpo. No, de inmediato. El organismo, el cuerpo, las células de esta mujer escuchan la voluntad y el poder y la voz de Jesús y se arreglan, se reacomodan, se enderezan, dejan de estar torcidas al instante.
Y esta mujer dice la palabra de Dios en el 13 al final, glorificaba a Dios. Vemos el verso 14. Mientras el Señor acaba de hacer un milagro sobrenatural y acaba de cambiar una vida por completo y le acaba de dar a una mujer una oportunidad increíble de poder llevar una vida totalmente diferente a la vida que había conocido y a lo que ella había experimentado a lo largo de su vida, esta mujer y todos los presentes glorifican a Dios y se sorprenden del poder de Dios y de las señales que el viñador está haciendo al abonar esta higuera. Sin embargo, hay una reacción diferente en el verso 14. Dice el verso 14, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Bueno, leí el 14 y el 15 juntos. No, leí solo el 14, pero es largo. Se aplica otra vez la ley, vamos. ¿Por qué este hombre se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se molestó? Un día de reposo. Ajá. ¿Por qué se molestó de que el Señor sanara a esta mujer? ¿Por qué se molestó de que le cambiara la vida? ¿Por qué se molestó de que Dios haya restaurado a esta mujer de esa manera ese día? Tenía el protagonismo que lo hubiera deseado tener para sí mismo. Parece ser que no concordaba con su idea de Dios. Él tenía una idea de Dios, de cómo Dios debía de ser. Curiosamente, el servicio de hoy se trataba de cómo las cosas parecen y cómo las cosas son. Son dos cosas muy distintas. Y este hombre tenía una idea en su mente de cómo Dios debía de ser y cómo Dios debía actuar y cómo Dios encajaba en la vida del mundo. Y lo que acababa de ver no concordaba con su idea mental, con su imagen mental de cómo Dios actúa y cómo Dios hace las cosas. No le importó que esta mujer había sido restaurada. No le importó que una vida de una mujer había cambiado, que una familia iba a poderse abrazar por primera vez, tal vez de una manera normal, verse cara a cara. Y se iban a poder abrazar y que esta mujer iba a poder cumplir todos los sueños, todas las metas, todas las cosas que algún día se imaginó poder cumplir y no podía cumplir porque Satanás le tenía atada por 18 años. A esta persona no le importó, simplemente porque la imagen que él en su mente tenía de Dios no encajaba con lo que acababa de ver. ¿De qué manera a veces no encajan las cosas que nosotros vemos a otros hacer o vemos a otros no hacer, que no encajan con nuestra idea de cómo deben ser las cosas? A veces nosotros podemos ver algo y decir, esa no es manera de comportarse. Esa no es manera de actuar. Esa no es manera de hablar.
llevémoslo a las cosas religiosas. Esa no es manera de venir vestido a la iglesia. Esa no es manera de lo que sea, ¿no? Ahora Dios tiene un trato único y especial con cada persona. Este era el momento para esta mujer. Momento en el que había sido cautiva de Satanás por 18 años y había sido libre por el Señor. Y este hombre se enoja y no le basta simplemente enojarse, porque lo que está viendo no encaja con su manera de pensar que Dios es decir, haciendo Dios a su manera, en lugar de que Dios lo haga a uno a la manera de Dios. Este hombre está haciendo a Dios a su manera y le dice a todos los demás, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanados, pero no en día de reposo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos estamos muriendo de un dolor, de una angustia? Tenemos 2, 3 semanas y llegamos al hospital y nos dicen, no, hoy es feriado, hoy no se trabaja, venga mañana. Claro, ¿sabe quién nos puede decir así? ¿Qué persona nos puede llegar a decir así? Solo alguien que no le importe el sufrimiento de los demás. Y es precisamente lo que a estos hombres les había pasado. Habían puesto leyes que obviamente habían torcido el camino, porque el Señor seguía enderezando y teniendo misericordia de la gente aún en el día de reposo. Es decir, eran leyes que ellos habían interpretado de una manera equivocada y las habían puesto por encima de los verdaderos principios y cosas importantes que debían de guardar. Habían creado una falsa religiosidad para sí mismos. Pónganse a pensar en las palabras que salen de este hombre. 6 días hay que se debe trabajar. 6 días hay que se debe trabajar. En otras palabras, si hoy necesitan el milagro, hoy necesitan ser sanos, lo siento mucho, vengan mañana. Si es que duran, ¿no? Y si no, pues qué mal. Recordemos que eso va de la mano por pecadores, es que están así. ¿Sí recuerdan esa parte que estudiamos? Qué corazón más alejado de Dios, ¿no? Pensando que está cerca de Dios, siendo principal de la sinagoga, encargado del lugar donde se predica y donde se lee la Biblia, estando ahí todos los sabbats, todos los días de reposo, por quién sabe cuántos años, no tenía ni la más mínima idea de cómo es y de qué manera actúa el corazón de Dios. Veamos el verso 15. Dice el 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Cómo ven el verso 15? Yo veo 2 cosas ahí. ¿Qué ven ustedes ahí? La primera cosa que yo veo, que si este hombre hubiera sido el encorvado,
que necesitaba la ayuda, no le hubiera importado si era día de reposo o día feriado o día lo que sea, ¿ok? Él hubiera querido que lo ayudaran en ese mismo momento. Es decir, Sí, y que mira, Josué, y que para ellos valía la ley, ¿verdad? Porque no, en realidad que no la cumplían a cabalidad. sí, no la cumplían porque no amaban al prójimo. Como el Señor les decía, hipócrita. Ajá. Lo más importante era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y no amaban al prójimo, se amaban a ellos mismos. Sí. Si no dejaba que sus mismos animalitos pasaran hambre un día, sus mismos animalitos. ¿Pero por qué? ¿Porque tenía cuidado de los animales o porque eran de él? Por las dos cosas, ¿no? Porque eran de él. Es decir, si el bien era para él, sí. Sí, no, para mí todo. Para mí todo. Pero para los demás nada. Mientras sea para mí y yo primero, vámonos. Pero para los demás no. Los demás no, los demás que cumplan. Que se aguanten. Vamos a ver el verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Se han oído de los derechos de los animales? Y de cómo la gente se preocupa de los animalitos que no sufran. Pobres animalitos, ¿cómo sufren, no? Y yo no digo que esté mal. Sí está bien que los animalitos no sufran. ¿Y qué de los abortos? ¿Qué de la cantidad de niños que se abortan? Que son seres humanos, que son vidas, que simplemente una mamá o un papá dicen, no, primero yo. No le puedo cuidar, voy a arruinar mi carrera, voy a arruinar mi vida, no estoy listo, no estoy lista. Pero pobres animalitos, ¿cómo sufren? Entre el 2015 y el 2019, 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron en el 2015. Del 2015 al 2019, 121 millones de embarazos. El 61% terminaron en aborto. 73 millones de abortos al año. Pero pobres animalitos, ¿no? Pobres perritos, cómo sufren, pobres gatitos. Hay que cuidar los animalitos. ¿Qué de la gente? ¿Qué de la gente? Bueno, en esta parte que estás hablando de lo que es aborto, yo creo que ese es un tema un poquito delicado y extenso. Dar una opinión, un criterio, porque aquí influyen muchas cosas, sea la pareja, la persona, de quien tome esa decisión. Y a breve rasgo uno diría está mal, ¿no? Pero ya te digo, es algo muy profundo que abarca muchas cosas para tomar esa decisión del aborto. Sí, no, definitivamente que sí. Definitivamente que hay muchas cosas para poder llegar a una decisión así. Al final, son vidas humanas, ¿no? Seres humanos. Así tengan 3 meses, 6 meses, días, un año. Esta mujer había sufrido 18 años, una atadura de Satanás. Dice el verso 16, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Recordemos que este hombre estaba enojado porque le habían ayudado a esta mujer. Y le había dicho a todos los demás, no, hoy no, vengan mañana, porque están rompiendo la ley. Pero su propio, si un animal de él o un asno de él pasaba hambre o sed, de inmediato lo hubiera llevado a beber agua, ¿no? Verso 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Trasladémonos a nosotros. ¿Cuánto tiempo puede ser que alguno de nosotros haya estado sufriendo algo que nos avergüenza, que nos humilla, que no nos animamos a contarle a nadie, que nos da pena, que quisiéramos solucionar, que hemos tratado de solucionar y no hemos podido? Lo que sea. 18 años esperó esta mujer y el Señor Jesús arregló su vida en un instante. Dice la palabra que Él vino a enderezar los caminos torcidos. Acompáñenme, vamos a orarle al Señor, ¿sí? Amado Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y eres misericordioso con nosotros. Y nos da, Señor, la oportunidad, Padre Celestial, de ponernos, Señor, en tu lugar y ver, Señor, las cosas que hacías y cómo las mirabas, Señor. Y entender, Señor, que tú, Señor, eres Dios y tú tienes control, Señor, sobre todas las cosas. Y que tú, Señor, te compadeces, Señor, del que sufre. Y tienes, Señor, el poder para restaurar una vida y para cambiar y para romper, Señor, cualquier atadura de la cual Satanás ha tenido a alguien sufriendo por mucho tiempo. Y, Señor, entendemos que tú tienes el poder, Padre Celestial, para cambiar la vida en un instante de las personas, Señor, que se dejan cambiar, Padre. Te pedimos, Señor, por cualquier atadura, Señor, que nos esté afectando a nosotros el día de hoy. Cualquier cosa, Señor, que hemos tratado de cambiar, que hemos luchado por dejar. Cualquier cosa, Señor, que nos avergüenza. Cualquier cosa, Señor, que no queremos que nadie sepa, Señor. Tú la sabes, Señor. Tú la conoces. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú rompas, Señor, cualquier cadena, Señor. Lo que ésta sea, que nos esté afectando, que nos esté alejando de ti. Que esté, Señor, no dejándonos, Señor, caminar, Señor, rectamente. Alzar nuestros ojos con orgullo, con alegría. Y poder, Señor, vivir el potencial, Señor, que tú tienes para nosotros para vivir. Señor, te pido, Señor, por cada familia que está aquí representada. Por cada hogar, Señor. Por todos nosotros, por nuestros hijos. Dios mío, en el nombre de Jesús, te suplico que traiga sanidad, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que nos ayude, Señor, en este caminar que hemos empezado, Señor. Que nos ayude, Señor, y nos acompañe, Señor, a lo largo de este nuevo caminar que tenemos contigo. Señor, nos ponemos en tus manos, te agradecemos infinitamente por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos vaya, Señor, moldeando, Señor, y
Nos ayude, Señor, a tener tu mente, Señor, y a pensar como tú, y a juzgar como tú juzgas, y a entender como tú vives, Señor. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos por esta noche, por este estudio. Nos quedamos, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Buenas noches, hijo. Gracias. Listo, que estén bien, cuídense mucho. Buenas noches, que Gracias. descansen. Buenas noches. Síganse cuidando mucho, ¿ok? Descansen igual. Bye, bye. See you Buenas noches, tomorrow. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. See you tomorrow.